Hola, buenas tardes. Les habla el doctor Ricardo Uceda, residente del doctor Quinteros. Quisiera saber si me escuchan, por favor, si se puede escuchar el audio. Sí se escucha. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Por algunos problemas con mi equipo, no pude compartir desde mi equipo las diapositivas. Entonces, para la persona que me está colaborando, le voy a pedir que pase al siguiente cuando a medida que estemos avanzando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el tema de obstrucción intestinal. Vamos a tocar algunos puntos importantes en relación a un poco de anatomía, la definición, la clasificación de la obstrucción intestinal. Vamos a abarcar un poco de la epidemiología, la fisiopatología, la clínica, exámenes complementarios y posteriormente el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, para recordar vamos a tocar un poco de anatomía en cuanto al intestino delgado. Vamos a hablar en cuanto a las porciones del intestino delgado, que son el duodeno, yeyuno e ilion. Algunos puntos importantes, ya, como bueno, ustedes deben saber, es la primera porción del intestino delgado, que se subdivide en 4 porciones, una porción superior, otra porción descendente, una porción horizontal y otra ascendente. Ya como puntos importantes, va a estar irrigada por las arterias pancreático-duodenales superior, y anterior y posterior, y la arteria pancreático-duodenal inferior, ya, las cuales van a ir conformando las arcadas arteriales. Este intestino como función va a tener la neutralización del jugo gástrico mediante la producción de la secreción alcalina, procesando la digestión, ¿no? El quimo, como se dice. Entonces, esta porción del duodeno va a estar ubicado alrededor de la cabeza del páncreas, a nivel de las vértebras L1, L3. Como características va a presentar una forma de C y aproximadamente mide unos 25 a 30 centímetros de longitud. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al yeyuno, es la porción que le sigue al duodeno. Está ubicada entre el duodeno y el ilion, que va a medir más o menos entre 150 a 210 centímetros. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al ilion, es la última porción del intestino delgado. Entonces, bueno, como un recordatorio nomás, va a medir esta porción unos 150 a 260 centímetros. Va a estar irrigada por las arterias rectas, ramas de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. ¿Ya? Y al igual que las otras porciones, tiene funciones como la absorción de la vitamina B12 como la más importante, las grasas y las sales biliares. ¿Ya? Pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos, ¿no? Una imagen más esquemática en cuanto al todo el intestino delgado, pese a que en la vida real es un poco difícil de distinguir, ¿no? Qué partes son el duodeno, yeyuno e ilion, pero tienen sus características cada una. ¿Ya? Vamos pasando a la siguiente, por favor. Entrando al tema como tal, bueno, primero vamos a definir qué es una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es, como indica el mismo nombre, es la obstrucción del tránsito intestinal en cualquier región del intestino, ¿ya?
vamos a dividir esta obstrucción intestinal en alta y baja como referentes de la válvula ileocecal. Entonces, la obstrucción intestinal alta se podría definir como una obstrucción que va desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal, y la obstrucción intestinal baja desde la válvula ileocecal hasta el margen anal, ¿ya? En cuanto estas obstrucciones van a ser a causa de varias situaciones, ¿ya? Puede haber una obstrucción intestinal mecánica o obstructiva, que como dice su nombre va a ser mecánica por algo que lo va a obstruir, y la funcional o paralítica, que va a ser en situaciones que se va a detener el tránsito intestinal, pero sin presentar una causa mecánica. En cuanto a la obstrucción mecánica u obstructiva, vamos a tener una obstrucción a causa luminal, extraluminal y parietal. Y en cuanto a la obstrucción intestinal funcional, se puede dar en varias situaciones, como en un posoperatorio, ya sea prolongado, farmacológico, puede ser por el uso de opioides, AINES, incluso los diuréticos en algunos casos pueden producir una obstrucción intestinal. En casos de irritación peritoneal, cuando hay un cuadro de una patología aguda, y también en alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalcemia o la hipocalemia también, en un cuadro de sepsis, cetoacidosis e hiperuricemia, ¿ya? Entonces, en cuanto a la obstrucción luminal, puede ser, como dice su nombre, ¿no? Intraluminal, que va a obstruir el lumen del intestino. Puede ser por cuerpos extraños, cálculos biliares, meconio en algunos casos. Intramural, que va a ser más, o sea, entre la pared del intestino, se podría decir, a causa de neoplasias, estenosis, enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la intususcepción, diverticulitis, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la parietal o extrínseca, que también es un punto importante a tomar en cuenta, que va a ser a causa de bridas, adherencias, hernias, vólvulos, etcétera. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la epidemiología, lo más importante que vamos a recalcar es que la obstrucción intestinal representa entre el 2 y el 4% de las visitas a la urgencia de cirugía o también a la urgencia de gastroenterología. Entonces, hay muchas personas que acuden a la emergencia por cuadros de obstrucciones intestinales, ¿ya? El 15% son internados, el 20% requieren una cirugía de emergencia. Entonces, entre la edad promedio es aproximadamente los pacientes de 65 o mayores, ¿ya? El 20 a 30% de los pacientes se van a someter a una intervención quirúrgica y el 4 al 7% presentan una isquemia. La incidencia es similar entre los hombres y las mujeres. Siguiente, por favor. Ya, como estábamos mencionando más antes, las causas de la obstrucción intestinal mecánica, como les había comentado, o sea, cuando hay algo que obstruye el intestino, se van a dar por anormalidades intraluminales, como los cálculos biliares, besoares, cuerpos extraños, parásitos o impacto fecal en las personas adultas o adultos mayores generalmente. También va a haber causas intramurales, más que todo es por las enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, las neoplasias, que es la causa principal, estenosis, hematomas, atresias, intususcepción y diverticulitis. Y entre las causas extraluminales, las más importantes y las más comunes en nuestro medio son las bridas y adherencias, ¿no? También puedes considerarse en este punto las neoplasias metastásicas, el vólvulo, la malrotación intestinal o algunos cuerpos extraños que pueden migrar hacia el intestino, a la pared del intestino y producir una obstrucción.
Siguiente. Entonces, a la diferencia de la causa de la obstrucción intestinal funcional, vamos a tocar el punto de una causa motora difusa como en un posoperatorio normal. Generalmente los pacientes presentan una obstrucción intestinal o un hilio funcional, un hilio paralítico posoperatorio por la administración de muchos medicamentos que se realizan y se produce una parálisis, ¿no? O sea, no hay tránsito intestinal y se produce una pseudoobstrucción en estos casos. Ya puede ser a causa de una peritonitis generalizada, una enterocolitis aguda y también por traumatismos vertebrolumbares. Y alteraciones motoras localizadas va a ser por una pseudoobstrucción del intestino delgado o grueso, por enfermedades neurológicas o un posoperado de alguna cirugía urológica o ginecológica o neurológica, ¿no? De los pacientes que se someten a cirugías por neurocirugía. Ya, siguiente, por favor. Ya, entre las causas del hilio o la obstrucción, que también se maneja ese término, en cuanto a las causas del hilio mecánico, las más importantes en nuestro medio van a ser las bridas, adherencias, las hernias, las neoplasias, los abscesos y los vólvulos. Y en cuanto a las causas del hilio funcional, el posoperatorio, la peritonitis, la isquemia, la compresión mesentérica, la sepsis, alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalemia o fractura vertebral o traumatismo cráneoencefálico. Pero las más importantes en cuanto al hilio funcional es el posoperatorio y en cuanto al hilio mecánico, las bridas y adherencias. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Es un poco extenso, pero vamos a tratar de tocar los puntos más importantes, ¿ya? Como ya habíamos comentado, la obstrucción intestinal se va a dividir en hilio mecánico o hilio paralítico, ¿ya? Esta obstrucción, al producirse, como ven en la imagen, se va a producir un acúmulo de gas y contenido gastrointestinal. No va a haber un buen tránsito. Entonces, al obstruirse esta porción del intestino, se va a acumular el gas y todo el contenido, produciendo un aumento de la actividad intestinal como una reacción del cuerpo para tratar de poder descomprimir o desobstruir esta porción, ¿ya? Esto es lo que va a producir un dolor cólico importante en el paciente, por lo cual los pacientes acuden a la emergencia, ¿ya? Esta obstrucción va a producir una dilatación intestinal proximal a la obstrucción, o sea, va a estar proximal en cuanto al punto de obstrucción y va a producir una disminución del peristaltismo intestinal. Por eso es que en la clínica se va a observar o se va a ver que los ruidos hidroaéreos van a estar ausentes o hipoactivos porque no va a haber buen tránsito intestinal. Esta dilatación va a producir una éstasis venosa y un edema de pared, ¿ya? Aumentando la presión intraluminal e intramural. Este aumento de la presión va a ocasionar una obstrucción del drenaje venoso y linfático, posterior una isquemia intestinal, ocasionando una traslocación y crecimiento bacteriano. Por eso es que los pacientes incluso pueden llegar sépticos a la emergencia y posteriormente van a producir una necrosis y una perforación intestinal a causa de todo esto que se ha ido formando y puede producir al final de un cuadro de obstrucción intestinal, si no se resuelve, una perforación y una necrosis, produciendo un shock y una sepsis y tal vez un shock en los pacientes, ¿no? En algunos casos se va a formar un tercer espacio, el paciente va a estar deshidratado y va a haber alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Vamos a pasar al punto de la clínica.
¿Qué se va a ver en un paciente que llega al consultorio o a la emergencia? El principal síntoma que va a referir el paciente es el dolor. Es muy importante, de inicio brusco, que va a ir aumentando progresivamente de intensidad, pero no va a ceder. Entonces el paciente va a estar muy álgido al ingresar a la consulta o a la emergencia, y es lo que va a referir, es un dolor de tipo cólico, ¿no? Por lo que ya habíamos comentado. Es la principal manifestación. Siguiente, por favor. En cuanto a los vómitos, se va a producir a causa de la obstrucción proximal que habíamos dicho. No va a haber un buen tránsito intestinal, y como va a haber un acúmulo de líquido y de gases, va a inducir a presentar vómitos, ¿no? Estos van a variar según el nivel de la obstrucción. Si hay una obstrucción intestinal alta, el vómito va a ser abundante, de tipo bilioso, de restos alimenticios, porque no está pasando el bolo alimenticio. Pero si es una obstrucción intestinal baja, se va a ver unos vómitos tipo esporáceos o fecaloideos, ¿no? Eso puede ser un punto importante para poder distinguir una obstrucción intestinal alta de una baja. Los ruidos hidroaéreos pueden estar hiperactivos al principio como un mecanismo de defensa del cuerpo, pero posteriormente progresa el cuadro, van a ir disminuyendo y al punto de estar ausentes. Siguiente. El paciente va a estar con una distensión abdominal. Es también importante porque el abdomen va a estar distendido, como se ve en la imagen, puede estar asimétrico en algunos casos, especialmente cuando son unas obstrucciones bajas, ya sea en un vólvulo, por ejemplo. Entonces, también va a tener unas características que van a variar según el nivel de la obstrucción. La obstrucción intestinal alta, no va a haber mucha distensión abdominal, como va a ser mínima, o en algunos casos no va a presentarse. Y la obstrucción intestinal baja es más pronunciada. Por ejemplo, en el vólvulo que mencionaba hace rato, el paciente va a estar con una distensión abdominal asimétrica, dolorosa. Entonces va a tener esa característica, ¿no? Siguiente, por favor. Entrando a los exámenes complementarios. Siguiente, por favor. Lo primero lo que por rutina se realiza o se debe realizar en un paciente con obstrucción intestinal van a ser los laboratorios, ya que necesitamos ver si hay por el crecimiento bacteriano que habíamos mencionado, si es que el paciente va a estar séptico, si va a tener alteraciones hidroelectrolíticas. En cuanto a esto, hay que ver cómo está la función renal. Lo más importante, el hemograma completo, para ver si hay una leucocitosis, neutrofilia, una anemia. En estos casos también la amilasa va a estar elevada, no tanto como en la pancreatitis, pero sí va a haber un aumento importante de la amilasa. Entonces también es sugerente, ¿no?, de la obstrucción. Electrolitos, que es importante porque también puede ser la causa de la obstrucción, entonces hay que pedir los electrolitos sanguíneos, y la función renal, como la urea, creatinina, y ver si es que hay aumento del hematocrito, la elevación de la urea, la creatinina, porque en cuanto el paciente presente todo este cuadro, también va a estar deshidratado porque va a haber un acúmulo de líquido en el tercer espacio, y entonces no va a circular mucho líquido en el cuerpo, por lo cual va a haber deterioro de la función renal con aumento de la creatinina. Entonces son puntos y aspectos que tenemos que ver en el paciente con una obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes de gabinete, la radiografía es, se podría decir que es el gold estándar para diagnosticar una obstrucción intestinal, ya que tiene muchos beneficios. Es económico, es accesible, porque en la mayoría de los centros contamos con una radiografía, y entonces es el primer examen que se va a pedir para una evaluación de una obstrucción intestinal, ¿ya?
Esta radiografía nos va a mostrar la relación que hay entre el líquido y el aire en el intestino, su distribución y los segmentos distendidos. Ya vamos a ir viendo más adelante las imágenes típicas que nos pueden presentar una obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, es importante que sepan que para diagnosticar una obstrucción intestinal se debe pedir una placa en decúbito dorsal y una en bipedestación, ¿no? Para comparar y ver los niveles hidroaéreos y varios signos que nos orientan a una obstrucción intestinal. Como hallazgos radiológicos vamos a encontrar lo más característico, una dilatación de las asas intestinales como pila de monedas, como se describe en la literatura. Va a haber gas intraintestinal, como vemos en la imagen, y niveles hidroaéreos. Esta radiografía va a tener una sensibilidad del 69% y una especificidad del 57%, pero aún así es un estudio que nos va a orientar a un diagnóstico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces acá vemos algunas imágenes, ¿no? En la imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos una radiografía de abdomen en bipedestación, donde va a presentar un paciente con múltiples niveles hidroaéreos, ¿no? Esas imágenes negras que se ven, son los niveles hidroaéreos. En la imagen de la derecha, los niveles hidroaéreos en la radiografía en paciente con bipedestación, ¿no? Entonces, por la obstrucción que hay, va a haber acúmulo de líquido y gas, entonces eso es lo que se ven, porque el paciente va a estar en bipedestación y se ven esos niveles que nos orientan a una obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Acá vemos una radiografía donde nos va a mostrar una imagen en collar de perlas o estrías aéreas, donde se ve por la obstrucción intestinal del intestino delgado, ¿no? Y bueno, otro signo que es el silencio aéreo, donde no se ven los niveles hidroaéreos, ¿no? Por la obstrucción. Siguiente, por favor. Bueno, la tomografía. Antes de pasar a la tomografía, también es importante recalcar el tránsito intestinal que se realiza en muchos pacientes, especialmente cuando no hay signos característicos. ¿Ya? Entonces el tránsito intestinal se realiza dándole al paciente que ingiera el bario hidrosoluble y se van realizando distintas proyecciones distintas placas, una placa al inicio, luego a los 15 minutos, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, viendo que todo el bario que está ingiriendo el paciente vaya por todo el intestino delgado y grueso hasta su eliminación. Y si hay una obstrucción, entonces no va a haber un paso del bario, ¿no? Eso es importante también que lo sepan. En cuanto a la tomografía, ya es un estudio más sofisticado, que nos ayuda bastante en cuanto a la sensibilidad y especificidad, pero es un poco, bueno, tiene sus desventajas de acuerdo al precio y que en algunos casos los pacientes no van a poder contar con este servicio, ¿no? Pero sí, la tomografía nos va a ayudar a diferenciar una obstrucción mecánica de una pseudoobstrucción. También nos va a ayudar a identificar dónde está exactamente el sitio de la obstrucción, ¿no? Permite diferenciar entre adherencias, hernias, si hay un vólvulo o algún tumor, entonces nos va a ayudar bastante, ¿ya? Los signos de estrangulación o isquemia, como se ve en la imagen, va a haber un engrosamiento de la pared intestinal, un realce de la mucosa, presencia de líquido libre y una disminución o ausencia del flujo en los estudios contrastados, ¿ya? En estas imágenes que vemos, vamos a ver una obstrucción intestinal por bridas. La imagen de la derecha es una tomografía abdominal, ¿no? Que muestra el cambio del calibre del asa, donde está mostrando la flecha roja, y la imagen de la izquierda es una radiografía. Entonces ahí vemos la tomografía, como ya ustedes deben saber, es un estudio donde se realizan cortes axiales
y vemos cada cierta distancia qué órganos se ven, qué estructuras se ven en la tomografía y nos va a mostrar y nos va a ayudar mucho para identificar el sitio de la obstrucción. Siguiente, por favor. Acá vemos una tomografía donde se va a observar una hernia umbilical, ¿no? Una hernia externa, más o menos, se ve que es grande, y una hernia inguinal derecha en la parte de la imagen de la derecha, donde se ve que sale contenido intestinal, y entonces como el anillo herniario no debe ser muy grande, se va a producir la obstrucción y posteriormente la necrosis, ¿no?, del intestino, y entonces estos casos ya son complicados para su resolución. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, pasando al tratamiento. Siguiente. Vamos a tratar de dividir el tratamiento en cuanto a un tratamiento no quirúrgico y quirúrgico. Mucho depende de cuánto tiempo de duración tenga esta obstrucción. A veces algunos pacientes que inmediatamente presentan dolor acuden a la emergencia, entonces es mejor porque no hay una necrosis como habíamos visto en la fisiopatología, ¿no? Pero si ya pasan los días y el paciente no acude a la emergencia a tiempo, ya es más complicado, incluso pueden tener una porción del intestino necrosado. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, obviamente al paciente se le debe mantener sin alimentación por vía oral, una reanimación hidroelectrolítica en cuanto a una fluidoterapia para ver y reponer especialmente los electrolitos si hay alteraciones. Es importante a todos los pacientes con obstrucción que les coloquen una sonda nasogástrica, ya que nos va a ayudar a descomprimir todo ese acúmulo de gas, de líquido que se va a crear en el intestino, y también la sonda Foley para cuantificar la orina, ¿no?, la diuresis. Como estos pacientes llegan a tener a una sepsis, es importante también que se use de forma profiláctica los antibióticos, ¿no? Todo de acuerdo al laboratorio que se va a presentar, al estado del paciente que va a tener y a todos los signos y síntomas que va a referir el paciente. Y si el cuadro ya es más prolongado, más de las 72 horas, entonces ya va a haber una sospecha de estrangulación, el dolor es más intenso, va a presentar fiebre, signos de irritación peritoneal o estrangulación o isquemia. Entonces el tratamiento sería quirúrgico, ya que si el intestino está necrosado o no hay buena vasculatura, ya el tejido está muerto, entonces hay que reseccionar esa parte del intestino y ya es un tratamiento quirúrgico netamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a mencionar un poco en cuanto a la técnica quirúrgica, ¿no? La adhesiólisis, donde se va a realizar un análisis de las bridas y adherencias. Ya habíamos mencionado que las causas principales de obstrucción mecánica son las bridas y adherencias. Entonces, no sé si logran ver en la imagen, estas bridas, se ve que hay unas adherencias, entonces se va a realizar la separación más o menos de las adherencias y así liberando el intestino y que el intestino retome a su capacidad normal, ¿no? a su actividad normal, ¿ya? Entonces se va a realizar un reordenamiento de asas intestinales, se va a hacer lavados y revitalización del tejido intestinal, ¿ya? Con una técnica de Child-Phillips. También se puede realizar una enterotomía cuando hay una obstrucción y se ve, más que todo cuando hay pacientes que la causa va a ser un tumor o un cuerpo extraño, entonces se realiza una enterotomía, que significa el corte de la estructura, y se realiza la extirpación del tumor, ¿no?
o una reducción y reparación de la hernia en cuanto a si es que la causa son las hernias. Si no están complicadas, se pueden reducir y reparar ese anillo herniario con alguna malla o una aproximación con hilos, y así continuar con el mismo tránsito intestinal. Una enterectomía, que ya esto es en cuanto a los pacientes que presentan una isquemia, se va a realizar una resección del segmento estrangulado y una anastomosis primaria, o sea, se va a realizar una unión del intestino que está vitalizado hacia otra parte del intestino y se resecciona la parte que está estrangulada o sin vitalidad, ¿no? También en casos de neoplasias que puede producir una obstrucción, hay que retirar toda la neoplasia o una gangrena, un infarto, las lesiones ulcerosas que puedan presentar. Y una enterostomía, que se va a realizar ya sea una yeyunostomía o una ileostomía o una colostomía de Hartmann, de acuerdo al sitio de obstrucción que se va a presentar, ¿no? Si es que se va a reseccionar una porción del intestino, ya se va a formar una enterostomía para la funcionalidad del intestino y que el paciente pueda recuperar. ¿Ya? Siguiente, por favor. En cuanto a las causas más comunes de la obstrucción intestinal, como ya habíamos ido hablando, en nuestro medio las bridas y adherencias es la causa más común de una obstrucción intestinal. Entonces, estas se definen como una secuela de inflamación peritoneal por trauma quirúrgico e infecciones bacterianas. Ya el tratamiento va a ser, ¿no?, las medidas generales por cirugía. Se trata de realizar la liberación de las bridas y de las adherencias. ¿Ya? En cuanto a la técnica quirúrgica, también hablando, en cuanto a estos casos, se van a realizar una enterólisis o una aplicatura. Vemos ahí las imágenes donde, bueno, en la aplicatura una operación de Noble y una operación de Chill Phillips. Siguiente, por favor. También es una causa importante los besoares por los residuos no digeribles, trastornos psiquiátricos que van a ingerir estos, las alteraciones en la masticación, alteraciones de la digestión. Ya el tratamiento igual, ¿no?, como las medidas generales, extracción endoscópica o extracción manual por una enterotomía o gastrostomía. Siguiente, por favor. Los vólvulos, que son una causa importante o una de las causas más importantes de una obstrucción intestinal baja, que va a presentar en cuanto al el sitio más común, el colon sigmoides en un 75% y el ciego en un 25%. Este cuadro de vólvulo se va a dar más que todo en personas ancianas por una constipación crónica, ¿no?, por la actividad que realizan, la alimentación que tienen. Igual, en cuanto, o sea, el vólvulo, como definición, es la torsión del intestino sobre su propio eje. Entonces, como vemos en la imagen, se tuerce porque el colon puede estar grande a causa de un megacolon chagásico, una constipación crónica, se va a torcer y sobre su propio eje no va a haber un buen tránsito intestinal y se va a ir acumulando gas, líquidos, todo eso. Entonces el tratamiento es descomprimir o devolvular, que es lo que como llamamos nosotros, mediante la rectosigmoidoscopía. Pero en algunos casos de que no se pueda resolver mediante la rectosigmoidoscopía, necesariamente es el tratamiento quirúrgico, ¿no?, donde se resecciona parte del colon afectado y una anastomosis y una colonoscopía, colostomía. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, para mencionar estos, el síndrome del compás aortomesentérico, que va a presentar una disminución entre el ángulo de la aorta y de la arteria mesentérica superior por una implantación baja de la arteria mesentérica superior, va a producir pérdida de peso y deformidades de la columna.
Entonces esto también va a producir puede producir cuadros de obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tema de obstrucción intestinal, hemos tratado de tocar los puntos más importantes y lo más relevante para que puedan ir repasando, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda.